Esta mañana los quiero invitar a abrir la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 10, por favor. El libro de Eclesiastés capítulo 10. Vamos a leer un poquito de la Biblia, un versículo bíblicos que venían a mi mente hace un tiempo. Y precisamente el Señor orquesta, el Espíritu Santo organiza todo. Y estamos hablando acerca de la oración. Nuestro pastor empezó a predicar precisamente de la oración el domingo pasado. Tuvimos un servicio de oración la semana pasada. Y vamos a seguir predicando un poquito acerca de la oración. Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés está antes de Cantares. Amén. Capítulo 10. Versículo. Amén. Está entre Génesis y Apocalipsis, más fácil ahí. Ahí no hay problema, ahí no hay pierde, hermanos. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Me contestan con un amén cuando todos lo tengan. Amén. Amén. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Amén. Vamos a esperar que todos lo tengan para poder todos disfrutar de la palabra del Señor al leerla. Amén. Amén. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Amén. Amén. Amén, hermanos. Lo leen con su vista, por favor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Leámoslo nuevamente. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Inclinemos nuestro rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Padre que estás en gloria, Señor, venimos delante de ti en esta hora, dándote la gloria, la honra, Padre, a ti, Señor. En esta hora, Padre, que hemos de pasar a predicar tu palabra, Señor, te vengo pidiendo, Señor, que seas tú, Señor, el que pases un carbón encendido en mis labios, Señor, que cada palabra que salga de mí, Señor, sea de edificación para tu pueblo, Señor. Pon gracia, Señor, en mí, Señor, en tu siervo, ten misericordia, Padre, para que cada palabra que pueda salir de mi boca, Señor, vaya a edificar a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Oh, Padre, que mientras yo predique, Señor, tu Espíritu esté obrando, Padre, en cada vida, en cada mente, en cada corazón, Señor. Oh, Espíritu de Dios, te entrego este lugar, te entrego esta predicación, porque solo tú tienes el control de todo. Ayúdame, Padre, a exponer tu palabra, a predicar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, muévete mientras predicamos tu palabra, Señor, para que tu palabra, para que salgamos edificados de este lugar, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Esta mañana he titulado este pequeño mensaje: Afilando el hacha. Afilando el hacha. Amén. Pues buscando un poquito, dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Buscándolo en otra versión, un poquito más de un lenguaje más actual, se llama una lengua nueva, versión internacional, se llama esta versión que también la tuve buscando. Dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Amén. Entonces estamos hablando del hacha. Vamos a hablar un poquito del hacha, por eso he titulado Afilando el hacha. ¿Y qué representa en mi vida el hacha? Hermanos, en mi vida o en nuestra vida representa el hacha, representa nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión con el Padre. Necesitamos ser llenos cada día del Espíritu Santo, de la unción que Él nos da, para poder nosotros día con día ir caminando, ir creciendo cada día con el Señor, porque allá afuera es difícil, la lucha es grande y nosotros necesitamos cada día llenarnos, empoderarnos de todo eso que el Señor nos da, y lo podemos encontrar por medio de la oración, la comunión,
la intimidad que tengamos con nuestro Padre. Así como dice la Biblia, cerrada la puerta, ora en tu lugar secreto, dice, a tu Padre que está en los cielos en secreto, y Él te recompensará en público. Amén. Bueno, como les decía, el hacha es la vida de oración con el Señor. Es la comunión que debemos de tener, porque por medio de eso Él nos capacita día con día, nos da las fuerzas para seguir adelante, nos da la sabiduría. Amén. Leía una historia, la cual quiero contárselas, porque me causó, me llamó mucho la atención y la pude asimilar a esta predicación. Leía una historia donde dice que un joven fue a pedir trabajo a un lugar donde tumbaban árboles o talaban árboles. Y dice que este joven se miraba muy joven para pedir este tipo de trabajo. Y dice que fue y habló con uno de los encargados. Y le dijo al encargado que quería verlo de primero cómo trabajaba. Y dice que este joven fue. ¿Y cuál fue la sorpresa para los demás trabajadores que estaban ahí? Que este joven era muy práctico, era muy hábil para tumbar árboles, para talar árboles. Dice que fue la noticia entre todos de la compañía que él era muy eficaz para hacer todo lo que estaba haciendo. Dice que el primer día que llegó, dice, si los demás tumbaban 8 árboles, él tumbaba 16. Si así conforme iban pasando los días, dice que era muy eficaz talando árboles. Pero dice que al pasar el tiempo, dice que su producción fue bajando. Su producción de talar árboles fue bajando. Dice que primero eran 16. A los 2-3 días ya no fueron 16, sino fueron 14. Después, a los otros siguientes 2-3 días fueron 10. Y después de la siguiente semana, la producción de él ya fue igual que los demás. Entonces vienen los demás compañeros, dice, y empiezan a hablar con todos los demás. Que este joven nada más era emoción. Que este joven nada más era que quería quedar bien con el jefe para que lo contrataran. Quizás llegaron a decir que era un flojo, porque ya no sacaba la producción que sacaba antes. Antes sacaba mucha producción, pero luego fue bajando, y llegó el momento que tumbaba menos árboles que los demás. Entonces dice que se le acerca un anciano de ahí de la compañía y le pregunta: ¿cuándo fue la última vez que afilaste el hacha? Viene este joven, le responde: no lo he hecho. No tuve tiempo de afilarla porque estuve tan entusiasmado, tan ocupado en querer nada más tumbar árboles, que no me di el tiempo de afilar el hacha. Así como este anciano le preguntó a este joven, hoy vengo y te pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que afilaste el hacha? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una intimidad grande con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te encerraste en tu cuarto a solas y te derramaste enfrente de Él? Debemos de hacerlo día con día. Debemos de hacerlo, hermanos, porque por medio de eso Él nos capacita. Por medio de eso nosotros vamos a ser llenados día con día para nuestra vida. Y de ahí que vienen los problemas a nuestra vida. Y de ahí que vienen muchas situaciones difíciles a nuestra vida. Y muchas veces le preguntamos, quizás sí queremos orar con el Señor, pero simplemente para preguntarle qué está pasando. No para adorarlo, no para platicar con Él. Hermanos, debemos de alcanzar a llegar, de tener esa intimidad, esa comunión con el Padre, de llegarlo a ver como un Padre, como cuando nosotros nos acercábamos a nuestro papá, que nosotros nos acercábamos con aquella confianza de pedirle algo, de contarle un problema, de decirle qué situaciones estoy pasando en mi vida, y Él te escuchaba, y Él te decía y te daba un consejo. Quizás no tuviste un padre acá en la tierra, pero tienes uno en el cielo que es más poderoso, que te escucha y que te va a ayudar en cualquier problema que tú tengas. No te debes de sentir en ningún problema, por ninguna situación triste, porque Él te va a ayudar. Debemos de pasar tiempo con Dios, hermanos. Quizás muchas veces los afanes de la vida, el trabajo, la familia, los amigos, las redes sociales
nos quitan el tiempo que debemos dedicarle al Señor. La televisión, dice, nos hacen perder la relación con nuestro Padre. Y eso nos hace tener problemas en la familia, el servicio del Señor, en nuestro trabajo y muchas áreas de nuestra vida. ¿Por qué puedo decir, me enfoco más en estas tres áreas? Es algo que nosotros debemos de ir viendo aquí en la congregación, todo hermano que predica, o todos nosotros que buscamos de Dios, las áreas más importantes de nuestra vida, y puedo considerar que esas son una de las más importantes: la familia, lo espiritual, y más que todo, mucho tiempo pasamos también en nuestro trabajo. La mayor parte, muchas veces pasamos en nuestro trabajo, son 8, 10, 12 horas cada vez que pasamos nuestro trabajo. La familia, también tenemos que dedicarle mucho tiempo, a veces no se lo dedicamos, pero tenemos que hacer nosotros el tiempo y el espacio para poder estar con ellos. Y otra de las cosas también importantes, la comunión con el Señor, lo espiritual, que no debemos nosotros de dejar esto a un lado. Lo espiritual es algo muy importante, porque dentro de ti existe un espíritu y un alma que clama día con día estar en comunión con el Padre, clama día con día estar con el Señor. Muchas veces hay una pelea, ¿verdad?, entre nuestra alma y el espíritu, nuestra alma y la carne. La carne quiere hacer una cosa, pero nuestro espíritu y nuestra alma quiere hacer otra cosa. Pero muchas veces nos vence la carne. Nosotros debemos ser al contrario, hermanos. Nosotros debemos de vencer lo que la carne quiera, sino que debemos de llenar día con día al espíritu, debemos de llenar nuestra alma. Amén. Amén. En la familia, hermanos, quizás todos conocen ya los problemas que puedan estar pasando, porque todos tenemos una familia. Me pongo a pensar y a meditar un poquito qué problemas podemos tener en la familia. Uno, que los hijos no se portan bien, no obedecen a los padres, problema con la esposa o esposo, falta de comunicación, atención tanto para los hijos como para la pareja, y otros muchos problemas que ustedes pueden meditar o pueden pensar. Quizás yo tomé algunos pocos acá, pero pueden existir más problemas en la familia, hermanos. Muchas veces los dedicamos más a platicar con el amigo, el primo, el hermano, y dejamos a los hijos o a la esposa por un lado. Y a veces trabajamos 12, 14 horas y las únicas 3, 4 horas que puedo estar con ella platicando, se la dedico a otra persona y no se la dedico a ellas. O muchas veces puedo estar platicando yo en mi casa y los niños, qué sé yo, matándose por otro lado, no sabemos ni dónde están. Debemos de tener el tiempo para cada una de nuestras cosas. Así como debemos de tener el tiempo para orar con el Señor, debemos de tener el tiempo para con nuestros hijos, para con nuestro esposo, también nosotros los hombres para con nuestra esposa, porque así nos demanda el Señor. Amén. Amén. En el trabajo, hermano, no sé, en el trabajo también, cuando no oramos, cuando no tenemos una comunión con el Señor, nos empieza a ir mal. Tenemos problemas. ¿De qué manera? Que las cosas no te van muy bien, tienes problemas con los compañeros, no tienes paciencia para con los clientes, tus patrones siempre andan de mal humor, sientes que lo que haces no te rinde, tienes una mala actitud, piensas que todo lo que haces está bien, pero no es así. Solo tú tienes la razón y no sabes escuchar un consejo de algún compañero algunas veces, o del mismo patrón a veces. El patrón te dice, ¿sabes qué? No hagas las cosas de esa manera porque vas a tener un problema. Pues yo así la hago y así se me hace más fácil y así la voy a hacer, y resultas teniendo problemas. Y no es así. Dice que hay que ser sabio, hay que saber escuchar. Por eso estamos aprendiendo proverbios, ¿verdad? Que nos va a dar, por medio de la Biblia nos va a dar sabiduría, escudriñando la Biblia. Muchas veces nosotros, cuando no oramos, no tenemos esa comunión con el Señor, empezamos a tener problemas en nuestro trabajo. Y es lo más común, que a veces no tenemos la paciencia para los que trabajamos con clientes. A veces tenemos que tener una paciencia que solo el Señor nos las puede dar. Amén. Porque a veces te llegan a decir que eres hasta un ladrón por querer explicarles o quererles ahorrar un dinero a las personas. En mi caso, soy mecánico, le digo, ¿sabe qué? Hay que cambiar esto y el otro. Solo me va a pagar por cambiar un ejemplo, quizás para los que sepan un poquito. Hay que cambiar un alternador, pero la banda ya está muy desgastada. ¿Sabes qué? Te voy a cambiar el alternador, te voy a cobrar por el alternador, pero no te voy a cobrar por la banda, y una vez te la voy a cambiar. No, que eso no lo necesita, que esto, que el otro.
Y me han tratado hasta de ladrón, hermano. Pero a la vuelta de los 2-3 días vienen hasta con grúa, han pagado más, me vienen a reclamar que lo que yo hice no sirvió, pero yo les dije, ¿sabes qué? Esto no sirve. Pero hay gente que no quiere entender, es cerrada de mente, y muchas veces nosotros tenemos que tener esa paciencia. Tenemos que tener esta paciencia. Debemos demostrar ante los demás que somos hijos de Dios, que Él nos da ese dominio propio, nos da esa paciencia para con los demás. Yo pienso que todos luchamos con eso, pero le pedimos al Señor que Él nos ayude día con día. Amén. Amén. También podemos tener problemas si no oramos, hermano, en el servicio al Señor. ¿Y cómo? Algunos van a decir, ¿cómo? Si le estás sirviendo al Señor, ¿cómo vas a tener problemas para el servicio al Señor? Sí, hermanos. Podemos tener problemas para el servicio del Señor. Uno de los ejemplos que me puse a pensar y a meditar. Tú cuando vienes a cantarle, vienes a adorarle. Amén. Pero tú quieres recibir algo. Tú quieres, cuando le adoras y le cantas, tú quieres recibir la unción del Espíritu Santo. Amén. Tú lo quieres sentir. Tú lo anhelas. Por eso le adoras. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no oras? Tú te puedes cantar, te puedes desgarrar tu garganta, puedes hacer lo que quieras y no vas a sentirlo. Perdón que te diga, pero no lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque has perdido la comunión con el Padre. Has perdido la comunión con el Padre. Otra de las cosas, aquí el Señor en su misericordia nos da dones. Amén. Nos da dones a cada uno de nosotros. Cuando tú aceptas al Señor, Él te da un don o muchos dones. Simplemente que a veces no sabemos que los tenemos. ¿Por qué? Porque están dormidos, están así, están guardados. Porque no los empezamos a buscar. No tenemos la comunión con el Padre, que Él nos enseñe cuál es mi don, en dónde voy a ser útil, en dónde puedo colaborar en la obra del Señor. No. Muchas veces tenemos muchos dones y no sabemos buscarlos. Los dones que tenías ya no son. Una de las cosas, por ejemplo, puede pasar en alguien que tenga el don de la sanidad. Ora por alguien y esa persona se sana. Y no solo una persona, muchas personas. Puedes tener el don de la profecía, o puede ser un profeta precisamente. Le dices a alguien, ¿sabes qué? Esto y esto dice el Señor, haz las cosas así, así dice el Señor. Y las cosas que tú sin saber el problema que tiene, le estás diciendo algo que él estaba pidiendo, él estaba necesitando. Y ha pasado, hermanos, ha pasado en este lugar. El Señor en su misericordia es grande y los va llenando de dones cada día. Simplemente que a veces no sabemos. Pero ¿qué pasa cuando perdemos el hacha? Perdemos el filo del hacha. Tú te puedes desgarrar en la garganta orando por una persona y no pasa nada. Ni siquiera siente la presencia del Señor. Tú le puedes ir a decir algo a una persona y en lugar de que esa persona se edifique, se va a enojar contigo. Se va a pelear contigo. Tenemos de tener mucho cuidado para esas cosas. Otra de las cosas para los que predicamos. He estado experimentando cosas en este tiempo en el grupo familiar, cuando uno predica la palabra, que muchas veces sientes que la palabra no edifica. Muchas veces tú te sientes que estás predica y que no edifica. Pero me vengo a pensar y digo, bueno, quizás nosotros mismos, con tal de estar buscando mucho de la palabra, con tal de pensar en los demás, yo pierdo mi comunión con el Padre. La podemos perder también. Y eso pensaba en el pastor. El pastor tiene que preparar predicaciones martes. A mí, miércoles, a veces en el grupo familiar, cuando tenía grupo, los jueves, los domingos, el trabajo. Es algo bien pesado. Pero acuérdense que yo dije, bueno, es algo muy pesado, pero después me pongo a pensar. El servicio al Señor no debe ser una carga, sino un deleite, hermanos, un deleite. Por eso cada domingo, cuando tú no tengas ganas de levantarte, en lugar de sentir, ay, tengo que ir a la iglesia, no, alégrate, regocíjate que el Señor te dio un nuevo día de vida, que estás con salud y que puedes venir a alabar a nuestro Padre. Amén. Eso es lo único que puedes de pensar, no debes de reclamar cosas, no. Debes estar bien con nuestro Señor. Otra de las cosas, puedes estar de mente cerrada o que te cierras, ¿verdad? Que tú estás haciendo bien las cosas, incluso te pueden poner hasta en disciplina y no entiendes por qué te pusieron en disciplina. Porque muchas veces puede pasar. Quizás yo esté haciendo algo incorrecto, quizás yo no esté haciendo las cosas como a Dios le agrada.
y no estoy, pues, Dios puso a nuestro pastor como acá, como cabeza. La cabeza es Cristo, ¿va? Pero acá en la tierra Él está para guiarnos a nosotros, y Él ve cuando nosotros estamos actuando bien y cuando no. Entonces, si Él nos pone que quizás muchas veces podamos estar hasta en disciplina y nosotros sin entender por qué. Pero ¿saben por qué? Porque hemos perdido el filo de nuestra hacha, la comunión con nuestro Padre. Hemos perdido la unción del Espíritu Santo. Pensamos que la tenemos, pero no la tenemos. No la tenemos. Tenemos que tener mucho cuidado con todo eso, especialmente en lo espiritual. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos muchos ojos sobre nosotros. Y no porque cómo hace las cosas, sino miran tu actitud, miran tu forma de ser, miran tu vida, miran cómo tratas a tu esposa, miran cómo haces tu trabajo, miran muchas cosas de ti. ¿Para qué? Para que esas almas que te están viendo puedan ser ganadas para el Señor. Pero si tú tienes una actitud que nomás dejas mucho que desear, en lugar de ganar almas, las vas a perder. Y acuérdate que el Señor nos dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de mis hijitos, es mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se tire al fondo de la mar. O sea que es un castigo grande, el cual todos nosotros debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, especialmente para el Señor. Amén. Amén. El servicio al Señor no es una carga, sino un deleite, hermano, un deleite. Uno de los ejemplos que en nuestra vida pasa, yo no me hago que yo cumplo todo con esto, no, hermanos, la palabra, yo orando, pidiéndole una palabra al Señor, vino primero que yo tenía que orar más. Y una de las cosas me doy cuenta, muchos de nosotros cuando vamos a nuestro trabajo, por lo regular vamos corriendo, o gloria a Dios porque aquel que llega media hora antes a su trabajo, es un poco difícil, ¿verdad? También a la iglesia venimos corriendo. Amén. También a la iglesia, amén, todo exacto. Es una vida que la llevamos así muy deprisa. Pero me ponía a pensar y meditaba, ¿verdad? Y he escuchado hermanos que pues a veces pues no nos queda otra que orar en el carro, ¿verdad? No nos queda otra que tenemos que orar porque ya vamos tarde, y si nos quedamos 10, 15 minutos orando, ya llegué tarde al trabajo, llegué tarde a dejar a los niños, ya muchas cosas que con 10, 15 minutos se me cambiaron. Y quizás vamos orando queremos tratar de orar o tener una plática con nuestro Padre. Pero ¿qué pasa cuando tratas de orar cuando vas en el vehículo? Que pasa el chino y se te atraviesa, ¿verdad? Te quita la bendición ahí luego, si es que no tienes mucha paciencia. Llegas al semáforo y la flecha todavía está... tienes que hacer una flecha que hay 20 carros atrás, y la que está de primero se está pintando y se durmió y no pasó. Y estás ahí, va de pitarle y que apúrate y todo eso, pierdes la bendición. No puedes platicar con el Padre de esa manera. O vas con aquellos que les gusta ir texteando en el celular. Les gusta ir, llegas al semáforo y vas y nada más miran ahí y siguen. ¿Qué pasa con él? A una distracción o algo que pueden hacer mal, o a veces te tienes que bocinar para que te vean porque no te van a chocar. No se puede orar de esa manera. Que muchas veces lo hacemos porque no hacemos el tiempo para orar con nuestro Padre antes de salir al trabajo. No sé si pasará, ese es mi caso, no sé si pasará en alguno de ustedes. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, la realidad a veces en que estamos, no me gusta hablar cosas, solo lo malo, hermanos, porque de lo malo nosotros aprendemos. Pero no me gusta hablar de esto, pero lo tengo que decir. Hermanos, es triste decirlo, pero quizás hay hermanos en esta congregación que no tienen hacha, no tienen ni siquiera un hacha, ni siquiera están afilando el hacha, aún no la han encontrado. ¿Por qué? Porque solo esperan, la palabra viene a edificarnos a cada uno de nosotros. Espíritu, ayúdame. Viene, y muchas personas, hermanos, solo vienen a ver lo que el pastor les pueda transmitir, o puede haber alguna persona o alguien en la congregación que solo espera que un hermano o un pastor o alguien ore por él. Y saben una cosa, así es toda la semana. Y no vamos a funcionar de esa manera. No vamos a funcionar. Simplemente les puedo decir una cosa. El día domingo, cuando alguien ora por ti, tú te sientes bien,
te sientes relajado, te sientes con una paciencia, sales de esta iglesia como que no pesara las 200 libras que pesas. Te sientes tranquilo de este lugar y dices, wow, pero dígame al otro día ya no estás igual. Ya no estás igual. Lo he experimentado también. No quiero tirar a nadie. Lo he experimentado. Antes yo no oraba. Todavía aún tengo que orar más. Porque el Señor nos demanda una plática con Él día con día. No, Señor, gracias por el día. Gracias por todo lo que me diste. Por la vida, la salud. Amén, gracias. Man, ya, no. A veces nosotros tenemos que encerrarnos a solas. O hay momentos que tenemos que orar con nuestra esposa. Hay momentos que tenemos que orar con los hijos para poder tener esa comunión con el Padre. Así como venía a mi mente, pastor, le tengo que decirle antes, la palabra que usted busque, pastor, para nosotros, tiene que ser una palabra diferente cada día, que tiene que ser una palabra diferente para la iglesia y una palabra diferente para usted. Tiene que ser una palabra siempre diferente. Primero llénase para usted y luego para la iglesia. Luego para la iglesia. Porque una palabra que venía, que tenía que decirla, como los que predicamos, hermano. Muchas veces, en mi caso, yo solo buscaba predicaciones para ir a enseñar de la palabra del Señor y todo eso. Pasó el tiempo y nunca buscaba algo para mí. Nunca una palabra que viniera exactamente a edificarme. Uno piensa en los demás cada día. Uno piensa qué va a dar para los demás. Hermanos, no, cuando uno viene y escoge un tema, el Señor se lo pone en su mente. No viene uno para tildarlos, para decirte, esto estás fallando, esto, te vas a ir al infierno. No, nada de eso, hermanos. Nosotros, si el Señor te pone una palabra, es para que tú edifiques. Edificar es para que te ayude, para que el problema que estás pasando te levante. Pero muchas veces en los que predicamos, vemos ya algunos hermanos que estamos predicando acá, y nosotros solo buscamos palabra para los demás, pero tenemos que buscar la palabra primero para nosotros y después para los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos bien afilados con el hacha, el Señor nos va a dar esa palabra para el pueblo. Amén. Para que todo el pueblo sea edificado cada día. Amén. Amén. También, hermanos, encontramos acá dentro de la congregación. Podemos encontrar hermanos que saben que el hacha, saben qué es el hacha, saben cómo afilarla. Tienen dones, hermanos, que el Señor les ha regalado, pero que se están echando a perder, porque no están usando el hacha para la causa de nuestro Padre, para predicar la palabra, para hacer cosas del Señor. Hay dones que se están perdiendo. Escuchaba algo que dice que hay un lugar, aquí en este lugar hay un lugar extremadamente rico, pero muy rico. Quizás algunos lo pasaron hoy en la mañana, lo pasaron hoy, algunos viven por ahí cerca. ¿Y saben qué lugar es? Quizás lo puedas tener cerca de la esquina de tu casa. Es el cementerio. ¿Saben por qué? Porque en el cementerio hay muchos cuerpos, mucha gente que están enterradas ahí, que tenía dones extremadamente grandes, pero nunca lo supieron explotar, hermanos. Habían predicadores, habían evangelistas, habían pastores, profetas, salmistas, pero nunca supieron encontrar su don que tenían para el servicio al Señor. Nunca tuvieron la humildad de postrarse, de buscarlo ante Él, de buscar esos dones que el Señor te da para poder ofrecérselo al Señor. Y si tú se lo ofreces, por poco o mucho que sea tu don que el Señor te da, el Señor te va a levantar. Si tú siempre, como decía anteriormente, con tus pies en la tierra, dándole la gloria siempre a nuestro Padre, Él te va a levantar, hermanos. Te va a levantar esos dones. Es por eso que en el cementerio es un lugar rico, donde mucha gente está ahí que nunca encontraron su don. ¿Cuántos, inversionistas, economistas, cuánta gente de negocio quizás esté ahí que nunca pudieron hacer nada por no saber encontrar el don que tenía, que el Señor les había dado? Uno de los ejemplos, hermanos, que puedo encontrar en la Biblia es con Sansón.
Sansón se jactaba de su fuerza. Él era muy fuerte, ¿verdad? Él vencía a los filisteos a cada poco. Él tenía batallas con los filisteos y él los vencía. Pero él se llegó a confiar de ese don. Él se llegó a confiar pues prácticamente él decía, a mí nadie me va a poder hacer nada. Y ciertamente los filisteos no le podían hacer nada porque tenía esa fuerza cuando venía el Espíritu Santo sobre él. Cuando venía el Espíritu Santo sobre él, él tenía una fuerza que nadie le podía hacer frente. ¿Pero qué pasó? Él fue descuidando su vida de oración, él fue perdiendo el filo al hacha. ¿Y saben qué pasó? Él era alguien de ojo alegre, decimos nosotros, ¿verdad? De que les gustaba mucho andar viendo las mujeres, las muchachas. ¿Y qué pasó? Encontró a Dalila, ¿verdad? Y quizás no era tanto el problema de que Dalila lo adormeciera en las piernas de ella, sino que el problema de Sansón fue de que él nunca se dio cuenta que el Espíritu Santo se había alejado de él. ¿Qué pasó cuando llegaron no fue tanto de que le hayan cortado el cabello, sino que el Espíritu se alejó de él? ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo se aleja? No somos nada, no somos nada. ¿Qué pasó, hermano, con Sansón? Lo agarraron, lo capturaron, le sacaron los ojos. Llegó a la condición, hermanos, de que jugaban con él. ¿De qué manera? Jugaban hasta como un perrito. De esa manera con él, perdón la expresión. Pero hermanos, no dejemos que nuestro enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda, llegue a hacer eso con nosotros. Que juegue con nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque perdemos nuestra intimidad, perdemos nuestra vida de oración con el Padre. No lleguemos hasta ese punto, porque es muy triste que un ungido del Señor llegue hasta esa manera, o un hijo del Señor llegue a ese extremo, hermano. Amén. Quizás la palabra es un poco fuerte, pero así lo dice la Biblia. Así dice que jugaban con él. Amén. Amén. Hermanos, vi algo interesante en la televisión, porque yo también de vez en cuando hago el espacio para, pues, me gusta ver a veces un poquito de televisión. Quizás los domingos, quizás tengo una hora para ver televisión, porque quizás solo de ver noticias o deportes es lo único que me alcanza a ver de televisión. No como antes, ahora que miraba hasta 3 novelas seguidas, pero ahora ya no hay tiempo. Pero lo estamos dedicando al Señor en nuestro tiempo, a nuestro trabajo, a la familia, y pienso que ese tiempo es el mejor que debemos de tener. La televisión y todo eso es pasajero, pero cuando tenemos un tiempo, es bueno ver un documental, a veces hasta de una movie podemos aprender. Estaba viendo una película de soldados y que habían ido a la guerra, hermanos. Los soldados habían ido a la guerra. ¿Y qué pasaba con estos soldados cuando regresaban? Tenían batallas grandes, que estaban usando el misil, el fusil, que es un rifle, una metralleta, cosas así, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con estos soldados cuando regresaban? O cuando regresaban de esa batalla que tuvieron ese día. Se la daban a alguien más. ¿Para qué? O a veces ellos mismos empezaban a desarmarla, a limpiarla y a lubricarla nuevamente con aceite fresco, con aceite nuevo. ¿Por qué? Porque cuando esa arma estuvieron usándola todo el día, se ensució. Quizás partes que necesitan estar muy suavecitas, muy dóciles, quizás ya estaban muy duras por el uso que se le dio. Y es lo mismo a diario con nosotros en nuestra vida, hermanos. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque no me digas que cuando tú sales allá afuera todo es color de rosa. Solo al salir y tantito tú te descuidas en algo, no, olvídate. Un montón de cosas que te puedan decir o te puedan hacer. Lo mismo con nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser limpiados por medio del Espíritu, y que su unción del Espíritu Santo, ese aceite, esa unción del Espíritu venga a nosotros día con día. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos las fuerzas para el día siguiente, tengamos la unción para el día siguiente. ¿Por qué? Porque si no somos día con día llenados de su Espíritu, dado que el Señor nos dé fuerzas cada día, no vamos a ser útiles al siguiente día. Una arma, cuando se deja sin usar por mucho tiempo, a veces ya no se puede ni disparar porque se oxida se oxida, ya no se puede disparar. Lo mismo con el hacha. Tú puedes tener un hacha y la dejas en la gotera de la casa. Cuando tú quieres ir a tumbar un árbol, no te va a servir. Quizás el hermano Elías me pueda ayudar si no hago algo mal.
O alguien que sepa usar un hacha. A ver, hermanos, ¿quién ha usado un hacha acá? Que levante la mano. Amén, gracias a Dios vemos que hay personas que han usado un hacha. Amén. ¿Qué pasa si tú la dejas? Muchas veces, ¿verdad? Lo usamos, qué sé yo, para partir leña. Vaya, lo más común en nuestro país era para partir leña. Amén. Y lo que, pues la usábamos. Y siempre era un problema con mi papá y conmigo, siempre me venían regañando. ¿Por qué? Porque a veces me ponían a hacer eso, no me gustaba, pero lo hacía. Y yo dejaba el hacha por donde quiera. Y cuando llovía, hermano, se oxidaba tan feo, pero bien oxidada. Amén. Que me dice que, y al día siguiente cuando la miraba, esa hacha estaba oxidada, sin filo, querías partir algo, no, nomás no. Es ahí cuando viene esta anécdota o esto que vi, que el fusil tiene que ser día con día o que después de cada batalla, ungido o otra vez lubricado, es la palabra correcta para nosotros, es ungido con aceite nuevo cada día. Cada día. Amén. Trae las cosas también. Muchas veces tenemos hacha, pero no sabemos utilizarla o no la utilizamos. ¿Y de qué manera? Cuando venimos aquí, el Señor nos capacita, el Señor nos llena, nos da palabra y todo, pero muchas veces allá afuera ni siquiera los amigos saben que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque nunca hemos dicho nunca hemos predicado la palabra, o ni siquiera a veces cuando estamos comiendo entre ellos, ni siquiera hacemos una oración por nuestra comida, aunque sea solo para la nuestra. Nunca hacemos eso, y por eso muchas veces no utilizamos esa hacha que está ahí. Amén. Así que nos vamos. Los quiero invitar vamos a leer una pequeña historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a esperar que todos lo tengan. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Amén. Amén. Dice la Biblia, lo leen con su vista, por favor. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar para que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y extendió la mano y lo tomó. Amén. Bueno, hermanos, una historia del profeta Eliseo, ¿verdad? Muchos la conocen. Yo pienso que todos conocemos la historia del profeta Eliseo, el profeta de la doble unción, cuando andaba con Elías. Pidió la doble unción y el Señor se la dio. Se la dio. Y pues acá puedo ver que prácticamente como que fuera una escuela de profetas, porque dice: los hijos de los profetas mandaron a sus hijos con Eliseo. Entonces pues me ponía a pensar, bueno, ¿será una escuela de profetas o será un templo? Me imagino era como un templo donde se dedicaban a estudiar, me imagino, la palabra o estudiar cosas de Dios. Pero puedo ver una acá en los jóvenes, hermanos. En los jóvenes en los jóvenes veo acá que hay algo que ellos quieren crecer. Y en ellos hay algo que ellos querían expandirse. No quedarse ahí mismo, sino expandirse. ¿De qué manera? Porque dice: el lugar donde estamos es estrecho. Ok, ya querían expandirse. A lo mejor ya había mucha gente ahí, muchos hijos de profetas. Y se fueron. Algo que puedo ver en estos jóvenes, que a nuestra vida también lo podemos asimilar, que cuando queramos hacer algo para el Señor,
siempre comentémoslo, no lo hagamos solamente nosotros. ¿Por qué? Porque aquí dice, se llevaron al profeta con ellos. Entonces nosotros muchas veces pensamos que está bien las cosas que queremos hacer porque son para el Señor, pero es mejor comentarlas con nuestro pastor, con nuestra pastora. Amén. Cualquier cosa que sea para el Señor, siempre es bueno comentarla, porque aquí dice, y le dijo, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él le dijo, yo iré. Y ahorita van a ver que la sabiduría por qué se llevaron a este profeta. Y sí, aconteció mientras que derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. Hermanos, el Espíritu Santo, la unción que nos da día con día, es prestado, hermanos. No es de nosotros, es prestado. Porque muchos lo pueden perder. Los dones no se pierden, pero sí se pueden como dormir. O no sé cuál sea la palabra correcta. O se pueden, quizás los tengas, quizás tuvieras dones, pero pues no tienes la intimidad con el Padre, ya no estás usando como los debes de usar. Los dones ya no los tienes, no se pierden, están ahí pero como dormidos. Lo mismo es con el Espíritu. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no entristecerlo con las cosas que hagamos día con día, de no entristecerlo para que Él no se aleje, así como le pasó a Sansón. Y entonces puedo ver acá, en este hijo de profeta, que él perdió el hacha haciendo la obra del Señor. La perdió haciendo la obra del Señor. Él no estaba ahí, jugando fútbol o haciendo cualquier cosa que no fuera para el Señor. Iban a construir algo para el Señor, para que la palabra se siguiera extendiendo, me imagino, o quizás el lugar donde ellos vivían. Era algo para el Señor, para agradar al Señor. Pero aún así, se le perdió el hacha. Entonces nosotros los servidores o los que predicamos la palabra tenemos que tener cuidado de que aún pensando que estamos haciendo la obra de nuestro Padre, que estamos sirviendo en iglesia, que estoy predicando la palabra, que yo puedo orar por sanidades, que me invitan a cualquier lugar, estamos expuestos a perder el hacha. Estamos expuestos a perder el hacha, hermanos. Nuestra vida de oración la tenemos expuesta. ¿Por qué? Porque nos llenamos de mucho trabajo, nos llenamos de muchas cosas que a veces no tenemos que hacer, y perdemos el tiempo, y sin darnos cuenta, perdemos esa comunión con el Señor y podemos perder el hacha, aún estando haciendo la obra de nuestro Padre. Así que no es nada más de venir y venir a predicar, o venir a cantar, o venir a hacer algo que hagas acá dentro de la casa del Señor, porque no es nada más eso. Tenemos que estar en comunión con el Padre día con día. Amén. Amén. Y una de las cosas que pasó, hermanos, aquí puedo ver que fue que le invitaron, mejor dicho, al profeta Eliseo. Y saben, me puse a ver, a meditar, y estaba viendo que ¿qué hubiese hecho este profeta, el hijo de profeta, si no se hubiese ido el profeta Eliseo? Hubieran perdido el hacha en el río Jordán. No la hubieran podido recuperar. Pero algo muy importante acá, hermanos, que he podido observar en algunas amistades que son muy orgullosas. ¿Saben de qué? Este profeta acá, este hijo de profeta gritó, Señor mío, era prestada. Hermanos, él tenía un problema, se le había perdido el hacha, era prestada. ¿Qué hubiera pasado si no lo encuentran? Lo hubieran tenido que pagar. ¿Pero qué? Pero él gritó, él pidió ayuda. Muchas veces nosotros estamos con problemas de depresiones, quizás no debemos de tener eso, pero muchas veces abrimos una puerta al enemigo y ataca de esa manera. Estamos pasando por problemas familiares, problemas económicos o cualquier tipo de problema que puedas tener, pero nuestro orgullo, aquello de que van a decir los demás que estoy pasando por esto, no te hace pedir ayuda. Este profeta, dijo, Señor mío, se me cayó el hacha. Él lo gritó, y muchos quizás
no por la vergüenza, como decía, no piden ayuda, hermanos. No piden ayuda al ungido del Señor. No piden ayuda a aquel que te puede ayudar. No, ellos están solos luchando con sus problemas, con el dolor, la soledad, la ira, quizás todo a veces que tengas, pero no pides ayuda. Solo tú te estás hundiendo. Hay gente que te puede dar una palabra, hay gente de Dios que te puede decir, hazlo así, así, asá. O ¿sabes qué? Hay gente que te puede decir, ¿sabes qué? En la Biblia dice esto, ¿por qué no haces esto? O hay gente que, o quizás no te da una palabra, pero sí va a interceder por ti. No te quedes callado, habla, platica, comenta, pero siempre busca a la persona correcta. No te vayas a ministrar con una persona que no tiene el hacha afilada, o que aún no tenga ni siquiera el hacha, hermanos. Tienes que ministrarte con una persona que está afilada, su hacha está afilada día con día. Amén. ¿Y qué pasó, hermanos? Para el Señor, por medio de ¿qué fue lo que utilizó el profeta Eliseo para sacar esa hacha del agua? Un palo, ¿ah? Algo ilógico. Para los que sabemos un poquito, la ley de la gravedad, algo pesado, siempre se va a hundir, ¿verdad? O siempre va a llegar al fondo, o algo. Yo no puedo sostenerme en el aire, siempre tengo que tocar, siempre tengo que estar en la tierra. La hacha voló, pesa más que el agua, se hundió. Pero ahí es lo bonito, ahí es cuando Dios viene a entrar en acción, y algo que me gusta y me agrada. ¿De qué? Simplemente el profeta Eliseo agarra un palo. No lo hizo, el palo no hizo el milagro. Fue el espíritu, fue la unción que él tenía. ¿De qué manera? Él la echó ahí en el agua y rompió todas las leyes que existen acá. Podemos poner a cuanto científico que me diga cómo fue que hizo subir el hacha del agua, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? El hacha subió, simplemente flotó. Y aquí hay otro de los puntos que miraba. Decía, pide ayuda cuando tengas un problema, no te lo tragues tú solo. No, pide ayuda, para eso somos los hermanos en Cristo. La Biblia dice orar unos por los otros. Orar unos por los otros, dice la Biblia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si tú me cuentas un problema, me toca a mí nada más es orar. Darte un consejo si el Señor me da la palabra. Pero hasta ahí nada más. No me toca que irlo a contar a fulano, mengano. No. Entonces nosotros tenemos que interceder por esa persona también. Entonces, ¿qué pasó aquí? El profeta, por medio del Espíritu Santo, por medio de la unción que él tenía, hizo flotar el agua. Pues le dijo, ve y agarra tú el hacha. Muchas veces nosotros esperamos, me siento en la sala de mi casa a comer palomitas, a ver la novela, no vengo a la iglesia, y que el Señor me va a responder así como estoy. No, hermanos. El profeta le dijo a este hijo del profeta, ve y agárrala. Ayúdate tú mismo también, hermanos. Ayúdate tú mismo también, porque el Señor muchas veces tiene el milagro, la respuesta para tu problema, pero tú quieres que te lo lleves hasta la puerta de tu casa, o que el Señor del día a otro te lo cambie. No, muchas veces nosotros lo tenemos que buscar. Él ya lo hizo, pero nosotros tenemos que correr a agarrarlo. Tenemos que correr a tomar esa bendición que está para nosotros. Muchas veces el Señor ha dicho, tus hijos, la Biblia nos dice, los hijos serán benditos. Y muchas veces estamos diciendo, ay, hermano, no sé qué hacer con mis hijos, no me obedecen. Pero si el Señor ha dicho, sus hijos serán benditos, ¿por qué entonces estás en esos problemas? Yo veo, gracias a Dios, veo a Sammy, un joven que ya está entrando a una edad es un jovencito ya, pero él, admiro su paciencia, admiro tantas cosas que el Señor le está dando a este muchacho, que wow, digo yo, el Señor lo va a empezar a usar ya. ¿Por qué? Porque veo que él nunca lo veo estresado, a él lo veo tranquilo, él le sirve al Señor tranquilo y todo, y muchas veces nosotros andamos corriendo, andamos de allá para acá y no, y el Señor, el jueves lo pude escuchar, el Señor lo está usando ya, el Señor lo está usando. ¿De qué manera? ¿Cómo se llama? Un salmista, simplemente, o alguien que toca un instrumento, hermanos,
No tiene que tener una gran voz para agradarle al Señor. Simplemente tu disposición, tu corazón hacia el Señor es lo que Él ve, y lo demás el Señor se encarga. No debemos de nosotros ser uno que canta ópera o qué sé yo, un grado de voz muy alta. No, el Señor agarra a cualquiera, hermanos, a cualquiera. Si no, déjeme mencionar a ti y a mí. El Señor, que ha hecho con tu vida, con la unción que lo ha hecho, ha cambiado tu vida. Porque muchos borrachitos allá, muchos drogadictos dicen: yo no puedo dejar esto me lo voy a llevar hasta la tumba. Y no, porque en nosotros el Señor ha cambiado nuestras vidas, nos sacó de ese lugar donde estábamos y nos ha puesto en diferentes lugares para bendición, para demás, hermanos. ¿Cómo la unción, la unción del Espíritu puede cambiar a un borracho que decía que no puede cambiar, a un drogadicto, y lo puede convertir en pastor? ¿Cómo la unción del Espíritu Santo puede decir a una madre que dice: no sé cómo cuidar a los niños, no tengo paciencia, de una madre que va a llevar a sus hijos hasta la universidad, va a ser una buena abuela, va a tener su familia contenta, todos unidos, no todos los hijos disparejos? No, hermanos, la unción del Espíritu Santo hace eso y aún más todavía. Pero eso, si nosotros la buscamos, si nosotros la anhelamos día con día, no podremos simplemente esperar de que el pastor venga y ore por mí, hasta ahí te veo el otro domingo. No, hermanos, la unción del Espíritu Santo tenemos que buscarla día con día. ¿Por qué? Porque el Señor tiene control de toda nuestra familia. Aleluya. Así es, hermanos, así es. No debemos de dejar eso a un lado. Amén. Una de las cosas, hermano, de los ejemplos más grandes de quien nos enseñó a orar fue Jesucristo. Fue Jesús aquí en la tierra. Él, cada vez que hacía un milagro, Él cada vez que predicaba, Él cada vez que echaba fuera demonios, Él siempre se iba a orar. Oró en el Getsemaní, oró en varios montes, oró incluso cuando iba a escoger a los discípulos. Oró también incluso una vez que se llevó a tres de sus discípulos a orar con Él. Pero muchas veces, este es nuestro ejemplo que debemos de seguir. Nosotros somos seguidores de Cristo. Si Él oraba, si Él siendo Dios oraba, ¿por qué nosotros no lo hacemos? El Señor quiere hacer algo con nosotros en la oración. ¿Saben por qué? Porque es la arma más principal, pienso, que puede existir, aparte de leer la palabra y de buscar. Porque por medio de la oración tú buscas el Espíritu Santo. Por medio de la oración Él te va a capacitar para el día de mañana. Por medio de la oración tú vas a hacer, todo lo que hagas va a prosperar. Todo el problema que tú puedas tener, vas a salir vencedores. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en Jesucristo somos más que vencedores, dice la Biblia. Entonces debemos de confiar en eso. Debemos de confiar que Él nos va a ayudar en todo momento. Entonces, si Jesús oraba, nosotros tenemos que orar también. Nosotros tenemos que orar. Otro de los ejemplos, hermanos, son los apóstoles. Los apóstoles anduvieron con Jesús. ¡Wow! ¡Qué privilegio andar con Jesús! Ver los milagros que Él hizo. Ver cómo el Hijo de Dios estando a nuestro lado. Estar con ellos. Y ellos también oraban. Déjenme les digo de qué manera. Uno de los ejemplos que pude encontrar. En Hechos 2, oraron y dice que estaban todos unánimes juntos para recibir el Espíritu Santo. En Hechos 2. Fue la primera vez que fueron llenos. Dice que vino un estruendo recio y se llenó toda la casa del lugar donde estaban y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaban diferentes lenguas, dice. Ok, pero no solo ahí se quedaron. Dice que de ahí vino la persecución. Porque ahí luego Pedro predica y se ganan 3,000 o 5,000, me confundo con los números. 3,000 almas. Pero ahí empezó la persecución. Empezó que ya no deben de predicar en ese nombre, ya no deben de predicar, no deben de hacer esto, los metieron presos y todo. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? En Hechos 4, del 29 al 31 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos
que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. ¿Y saben qué pasó? Cuando hubieron orado, dice la Biblia, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo las palabras del Señor. Oraron otra vez, no solo una vez. Nosotros debemos de ser llenos día con día del Espíritu. Los mismos apóstoles nos lo enseñan acá, que no solo una vez se llena del Espíritu Santo, no, es un anhelo que tú debes de sentir día con día, de ser lleno del Espíritu Santo. Hoy hubo una presencia hermosísima en este lugar, para aquel que la quiso buscar y la sintió, gloria a Dios, y el que no, se perdió de algo muy grande, Yo le pedía algo al Señor, se lo pedía y yo hoy lo pude recibir. Algo que yo se lo pedí hace mucho tiempo y hoy lo pude recibir. Por eso me agrada, me gusta, y cada día tenemos que estar enamorados del Espíritu Santo, buscándolo, hacerlo nuestro mejor amigo, hacerlo aquella persona que está siempre a tu lado. ¿De qué manera? Tú cuando invitas a un amigo a tu casa, platicas con él, te sientas con él en la sala o vas a comer y todo. Platicas, estás tiempo con él, platican de muchas cosas. Si el Espíritu Santo es tu amigo, ¿por qué todo el día nunca te diriges a él y le dices algo? Puedes estar todo el día en tu trabajo, 8, 10, 12 horas, y no le dices nada. ¿Qué pasa cuando un amigo, qué pasaría si te invito a mi casa y pasas 8 horas a la par mía y no te doy ninguna palabra? ¿Te vas? ¿Te aburre? Me voy. Lo mismo pasa. Sí, ¿qué le pasó? Le comieron la lengua a los ratones, decía. No, lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Debemos de platicar. Una vez, Pastor Eric dijo una vez, si tú te subes al autobús, y me quedé pensando, este pastor se fue a los extremos, ¿verdad? Y una vez me quedé pensando en mi carro. Iba solo, siempre ando solo en mi carro, porque mi esposa va a trabajar a otro lado. Y tenía mi mochila. Tenía mi lonchera en el asiento del pasajero. Y vino algo a mí, me vino esa palabra. Si Él va contigo a todos lados, ¿por qué no le haces un espacio? Y bueno, digo, ¿en dónde va? Si va el Espíritu Santo conmigo, yo también creo así, ¿el Espíritu Santo dónde va? En la maletera, yo jugando todavía. Y ahí le pedí perdón al Señor. Digo, no, el Espíritu Santo tiene que ir al lado mío. Vamos todos atrás, vamos. Y ese espacio es para Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabes? A veces, hermano, a veces puedes decir que bueno, y este está loco, ¿qué? Pero ¿sabe una cosa? Tú agarras una plática. Y yo lo he hecho cuando vas manejando. Porque vas solo. En lugar de ir pajareando por otro lado, decimos, o ir distrayéndote en otro lado. Mejor, ¿por qué no llevas una plática con Él? Porque tú sabes, tienes la convicción de que Él está a tu lado, que Él te va a ayudar. Él te va a ir, explícale a veces las situaciones en que estás viviendo, platícale qué puedes hacer, que te indique el camino para seguir, cómo salir de un problema económico, qué hacer en un momento de dificultad, de una enfermedad, qué hacer cuando tengo problemas con los hijos, cuando vengo del trabajo y no sé si mis hijos ya llegaron a la casa o están en las calles o con quién están, no sé. ¿Por qué no le pides ayuda a Él? Que te los cuide. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de todos de los que le temen, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no platicar con el Espíritu Santo? Y ya para terminar, hermanos, porque se me fue un poquito la hora, los quiero invitar a abrir el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 17. Proverbios, capítulo 27, versículo 17. Palabra del Señor dice, Proverbios capítulo 27, versículo 17. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro se aguza. ¿Qué es esta palabra aguza? Es cuando dos metales se unen. ¿Y saben qué? Es como sacarle filo. Hierro con hierro, dice la Biblia, te vas a afilar. Hierro con hierro se aguza. Es bueno.
Y dice, entonces, vengo ya para terminar, ¿cómo mantener el filo? ¿Cómo afilar nuestra hacha? Dice la Biblia, hay muchas formas de afilar un hacha. Voy a mencionar 2 o 3 nada más. Hermanos, la Biblia me dice hierro con hierro. Es una. Ok. Común que usamos, ¿qué es? Una lima. O un limatón. Pero hay una más grande, hermanos, a la cual debemos de acudir todo. A una roca. ¿Y saben cuál es la roca firme? Esa roca verdadera, esa roca inamovible. Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús. Él nos va a afilar día con día. Él nos va a afilar día con día. Es la única manera que nosotros vamos a poder tener filo en nuestra hacha. ¿De qué manera? Ok, empezamos con un hierro con hierro. Ok, en un machete, o un hacha, o una espada. Otro hierro puede ser incluso, yo no sabía que 2 metales, o otro machete, o otra hacha, te puede afilar. Te va a costar, pero te va a afilar. O cuando dice que hacen chispas, cuando empiezan, hacen chispas, hacen fuego. ¿Saben una cosa? Si tú te juntas con una persona que está en fuego, van a hacer chispas y tú vas a ser llena del Espíritu Santo si tú te juntas con una persona de esas. Amén. Y esa es la manera que tú vas a ser llena del Espíritu también y vas a ser afilada. Pero hay muchas personas que se quieren afilar con un palo o una madera. ¿Qué pasa ahí? Nunca te vas a afilar. Y es ahí cuando pierdes en lugar de quererte el poquito filo que tenías, lo vas a perder porque nunca te vas a afilar con una madera. Nunca vas a ser filoso con una madera, no. Al contrario, hermanos, no. Otro, hermanos, con una lima, un limatón, dijo el hermano. Ahí hay algo que debemos de entender muchas personas. Que muchas personas, incluso acá en otros lugares, el Señor los usa más poderosamente que nosotros. Nosotros vamos creciendo. Pero muchas personas, su actitud que tiene, dice, ¿cómo me va a enseñar ese? O quizás una persona que tenga 20 años en el Evangelio y me dice, yo tengo 20 años y este tiene 6, ¿cómo me va a enseñar este a mí? Tienes tienes un orgullo, tienes una arrogancia de querer decir, ¿cómo me va a afilar a alguien que tiene poco tiempo? No. ¿Saben una cosa? La lima es más pequeña a veces que un machete, más pequeña que un hacha. Pero sí te alima, sí te saca filo, esa lima sí te afila. Es lo mismo con una persona que está ungida, hermanos. Esa persona te va a levantar, esa persona te va a ayudar a salir, esa persona te va a dar la palabra que tú necesitas día con día. Amén. Y lo otro, hermanos, venir a la roca que es Cristo Jesús. Venir a la roca que es Cristo Jesús. ¿Cómo la agarraban? Venir a darle a la roca. Afilarte con la roca. Afilarte con la roca. Y eso lo tienes que hacer día con día. Día con día tienes que afilarte con la roca. ¿Por qué? Porque si no pierdes ese filo de tu hacha. Pierdes ese filo que tú debes de tener día con día allá afuera. Dice la Biblia, nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú no tienes filo, te va a devorar, te va a comer con todo y zapatos, decía alguien. Amén. Entonces en esta noche, en esta mañana, hermanos, hay algo en mi corazón. Le voy a pedir permiso al pastor, porque tengo que primero pedir permiso. Hermanos, hay algo en mi corazón de que debemos sobre nosotros, quizás los servidores, algunos quizás no se han dado cuenta o quizás lo saben. La responsabilidad que tiene cada uno de ustedes, servidores, los ojos que están sobre ustedes. Y en esta mañana quiero invitar a todos los servidores que pasen acá, a todos los servidores. ¿Saben por qué? Porque el Señor quiere que todos nosotros, los servidores, pasen, hermanos, por favor. A los servidores son los primeros que tuvieran que haber estado acá. Ahí es cuando vemos, ahí es